Hola, buenas tardes. Bueno, voy a esperar que se conecte la ya y vamos a comenzar la charla de la emperatriz. Eh, hola, Laya, cuando quieras. Vale, ya está. Ya está aquí Laya, enseguida se conectará. Hola. Hola, Hola, Laya. ¿qué Bueno, y tal? te he visto. Estaba esperando a que me mandaras la solicitud y te he visto. Uy, que se me pasa. Como siempre. Qué desastre. Bueno, pues nada, Laia, aquí estamos otra vez con la famosa charla de la emperatriz que de poco no llega. Sí, que Ha por fin habido llega. demasiadas cosas por el medio, pero bueno, ya está, ya lo hemos solucionado y aquí estamos otra vez. Ujú. Y nada, vamos a poner, bueno, si quieres pon tú la carta de la emperatriz Os voy a y pongo yo enseñar si quieres, pongo Esta yo es si la quieres, por carta ejemplo, la de de Ryder. tarot de Jodorowsky Camoán. Y la tuya, Ana, es... Esta es la del tarot Rider White del Radiant, que está, bueno, llena de color y de naturaleza, es propiamente Venus esta. A mí la de Jodorowsky Camón, la verdad es que me encanta. Sí, a mí Me la parece tuya me gusta, bellísima. es más, es como más, bueno, tiene más vida, ¿no? Más, un Sí. poquito el Bueno, tema, ¿no? tengo aquí estas otras, estas de un tarot. También no recuerdo de quién es este tarot ahora. Lo compré en el Magic, en la Feria de Barcelona, y son solo los arcanos mayores. No sé si lo pone. Pues no, no pone quién es. Pero es una canalizadora o algo así, esta chica. Curioso, ¿no? Y, Cómo cambia según la carta que miras la impresión que te da, sí. ¿no? La primera Y impresión esta es... que a mí me parece preciosísima, la del Muse Tarot, que bueno, es una explosión de color, de vida, de fecundidad, de todo lo que representa la emperatriz. La verdad es que a mí me parece una expresión maravillosa de la emperatriz esta, ¿eh? Ujú. Y Pues, bueno, pues ahí vamos. pues nada, venga, va, Cuéntame, Laia. te voy a lanzar tres palabras Venga, clave. va. Mira, veníamos de la papisa, que la papisa era una energía como muy de cierre, de ir hacia adentro, y para mí Ujú. una palabra de la emperatriz es expansión. ¿Sabes? Como Ay, sí, vale, ahora que vengo de este periodo de estar tan encerradita, ¿no? Pues me quiero salir al mundo. Otra palabra que a mí me conecta mucho es el poder personal. sí, Y otra palabra sería mira, las emociones. Toda la parte de la gestión emocional. O sea, eso pues sí. sería también una clave de esta carta para mí. Sí, sí, viniendo además de la frialdad de la papisa, ¿no? Que es tan severa, tan rígida, ¿no? Que da la sensación de que está tan sola, ¿no? En su trono. Cuando ves a la emperatriz, ¿verdad? Te da toda la sensación contraria, ¿no? De que está plena de emociones, bueno, de vida, ¿no? A la definitiva. A mí me gusta mucho la emperatriz, es una carta que siempre me ha gustado mucho, porque, bueno, aparte de todo integra, ¿no? Un poco el uno del mago, ¿no? Con el dos o sea, el yin y el yang, ¿no? De las dos cartas anteriores, integra esa practicidad del mago, ¿no? Esa habilidad, ese movimiento, ¿no? Y ese hacer con esa pasividad, ¿no? Que se expresa en la carta, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, si te fijas en cualquiera de las cartas, la emperatriz está, bueno, en estas no, pero en esta, por ejemplo, o en el Rider, ¿no? Estás sentada y la emperatriz se moverá en el momento que quiera moverse, pero es una expresión para mí esta carta, ¿no? Es una mezcla muy interesante del yin y del yang, ¿no? Sí, Es como sí, sí. por numerología es una carta yang, porque es el 3 y es el movimiento, pero sin embargo ya está prácticamente quieta. No se ve que es que vaya a entrar en movimiento, sí que es verdad que se mueve cuando se tiene que mover, ¿no? Y Mira, por bueno, aquí, pues me gusta mucho cómo se integra en esta carta, ¿no? mira, por aquí dejan un comentario, ¿no? Que dicen empoderamiento, ¿no? Y Sí, lo uno totalmente. ¿no? Porque hoy justo estaba leyendo un libro de Tony Robbins, como que hablaba de la definición de poder. Dice, hay personas que entienden el poder como algo para manipular a los demás y el poder personal en realidad es algo que tiene que ver con la capacidad de tomar acción, con la capacidad de accionar en la vida hacia la dirección que uno Claro. elige como objetivo. Y la emperatriz sería un poquito esa energía, ¿no? Vale, voy en esa dirección, ¿no? Es en qué dirección me quiero mover en la vida.
Y Sí, en cambio la papista es algo muy estático. La papista está ahí como aún pensando qué quiere, qué no quiere, sí, escuchando. sí, sí. La emperatriz es como determinación, ya lo tiene. ¿No? Es eso de, ya sé para dónde quiero ir y me Sí, muevo, ¿no? sí. El lugar. De hecho, es un símbolo precisamente de fecundidad, ¿no? De estar fecundando una idea, ¿no? Para moverse hacia ella. Bueno, el cetro, generalmente, bueno, en el rider, por ejemplo, que tengo yo, no se nota tanto, pero en este, por ejemplo, se ve más fácil, bueno, y si lo quieres poner tú en el de Camoin, ¿no? Que apunta directamente a la barriga, ¿no? Y a la parte de la zona pélvica, que, bueno, pues al fin y al cabo simboliza el embarazo, ¿no? Sí. Porque Para está mí es más, gestando. para mí es más el parto. Fíjate que para mí la Sí, papisa yo, al igual es de una energía más de embarazo, como de los primeros. sí, claro. El Yo la veo primer- más en la parte del embarazo. sí, es como la parte del embarazo más larga, ¿no? De la parte más tranquila, más de, bueno, se va gestando algo. Y la emperatriz sería como el último mes y el parto, ¿no? Y la parte donde hay más ya tendencia a salir. No sé Fíjate, si... yo es que como para mí el huevo de la papisa es el símbolo Sí. justo de la incubación, yo quizá lo veo más como la incubación de el proyecto en la papisa y el embarazo en la emperatriz. Vale. Ujú, De hecho, algunos de los significados que se le dan es ese precisamente en el tarot proyectivo, por ejemplo. Mucha gente cuando sale la emperatriz ujú, piensa en un embarazo. Para mí no es esa carta, en mi caso, ¿eh? Porque yo, tal y como yo lo estudié, para mí era la carta del mundo, ujú. de ir a dar a luz un niño, Sí. además Bueno, estás para mí dentro. es más un parto, un nacer, Exacto. ¿no? Hay Sí, como sí, un punto de están haciendo algo de manera sí, activa, sí, ¿no? sí, sí. Y Ujú. bueno, yo no sé, quizás sí que es cierto que, porque aquí lo que sí que se le ve, por lo menos en esta, sí que se le nota es la tripita del embarazo. Sí, No y sé si se le nota tanto en el de Jodorowsky. esta también se nota, Sí, también se yo ve. ahí no lo noto tanto, pero en esta, por ejemplo, sí que se le ve curvadita, ¿no? Está Bueno, más. al fin y al cabo, Ujú. estamos hablando de eso, ¿no? De gestar para poner en marcha, ¿no? Para dar a luz rápidamente, ¿no? Fíjate que por Eh, eso yo también hablaba de las emociones, ¿no? De las emociones como algo que se mueve dentro y que necesita salir. Siempre hay una claro, tendencia a necesito expresar, ¿no? Lo que me está pasando. Entonces, sí, cuando sí, la sí. emperatriz está en su parte sana o en su parte centrada, es capaz de primero de saber qué le está pasando y de segunda de poder comunicarlo de manera adecuada. De Entonces, atender las emociones, ¿no? A la definitiva, ¿no? De atenderse su cuerpo y ujú, atender su mente, ¿no? Y atender sus pensamientos y luego comunicar, ¿no? ujú, Sí que es sí, verdad. A mí me parece que de hecho, a mí es que quizá la emperatriz, no sé, siempre me ha gustado mucho. Es una carta que me gusta mucho, quizá porque también, bueno, yo la relaciono mucho con Venus, ¿no? A la definitiva. Venus, al fin y al cabo, encarna todo lo que encarna la emperatriz, ¿no? Es ujú, como, bueno, pues es la abundancia, es la prosperidad, es el deseo, ujú, quiero decir, incluso el poder material también, porque la emperatriz también lo tiene. ujú, La emperatriz sí, tiene esa capacidad de materializar y de hecho, bueno, no hay más que ver los collares que lleva. Y la corona, ¿no? Es una mujer que, ujú, que, que, que quiere decir que está en una posición social alta, ¿no? Bueno, la emperatriz. sí, Que por cierto, antes te comentaba que había estado mirando el libro este del tarot de oro y tal, y una de las cosas que dice precisamente de esto es que, bueno, te lo voy a leer, mira, que lo tengo aquí al lado. Dame un segundito que lo busco. Que me ha parecido muy curioso, ¿eh? Sobre todo lo comento por esto. Mm. mira, mientras lo Así encuentras, es. Dice que en el tarot está plagado de símbolos y de errores en la escritura y tal, ¿no? Entonces, que al menos en ese tarot, ¿no? Lo escriben como l'imperatrice y que significa sin apóstrofe y con la LI, ¿no? Y que significa limpieza y purificación también. ¿Ahí también? sí, Vale. aquí también. Es que no estaba Limpieza. segura si en el de Jodorowsky también era así. Sí, sí. Pues decían que es un poco a propósito, ¿no? Que eso significa limpieza o purificación. Que por otra parte también es un significado, bueno, para Ujú. mí al menos de los que yo conocía de la emperatriz, ¿no? Mira, A yo este mí, no la verdad, lo...
Que no lo Yo tenía sí, yo en el repertorio de significados así más importantes. no, yo no sé si es de los más importantes. Es una de las acepciones que yo conocía, pero tampoco quiero decir, no sabía, no tenía el dato hasta que lo he leído, ¿no? De por qué, curiosamente, porque además yo aprendí con el tarot de español, no aprendí con el de Marsella, Ujú. y, y en el tarot de español, pues es la emperatriz. Mira, por aquí Almat Baita ha dejado un comentario que dice placer. Ah, sí, Es claro, el placer relacionado con Venus y de hecho yo creo que además no hay más que mirar el cetro de la emperatriz es el símbolo de Venus a la definitiva, ¿no? Luego Hombre, podemos entrar en muchas más cosas porque también simboliza la esfera de la Tierra, no sé qué, bueno, ahí hay un montón de cosas, pero si lo pones al revés, sí. es el cetro de Venus. Fíjate la carta Dime. del Rider, ¿no? Que a mí me gusta mucho la representación del Rider de la emperatriz porque está disfrutando de algo sensorial. Está en un Sí, jardín, hay árboles, plantas, bueno, flores, hay luz. Es como el placer conectado con la capacidad de disfrutar de los sentidos, ¿no? Que es también el aprender a estar anclado en las pequeñas cosas, ¿no? En el aquí y ahora, ¿no? Que a veces estamos con la cabeza en otro lado y se nos olvida esa parte de disfrute, ¿no? De del placer, de lo disfrute y del gozo, ¿no? Y del placer, incluso del placer contigo misma, ¿no? O sea, no necesariamente con nadie, sino disfrutar de un baño, de una tarde relajada, de oír simplemente el sonido del mar, ¿no? Todas esas cosas se nos olvidan a menudo, sí. Estamos poco últimamente en la emperatriz, yo creo, desde Bueno, hace ya tiempo, ¿no? sí me gusta. Mira, estos son, a colación de este tema, ¿no? Son los valores del ser, ¿no? Que se llaman, que a veces nos movemos Ujú. desde los valores del ego, que sería pues la productividad, yo qué sé, el querer más, y los valores del ser tienen que ver con la capacidad de recuperar cositas como el disfrute, la alegría, porque sí, las pequeñitas cosas, la generosidad, la gratitud, ¿no? Y a mí la emperatriz me lleva mucho, ¿no? Ese tipo de valores del ser cuando está centrada puede ser un buen trabajo, ¿no? Decir, vale, ¿cómo estoy yo viviendo este tipo de valores? O sea, ¿los tengo presentes en mi vida o doy prioridad a otro tipo de valores que no tienen que ver con el disfrutar, ¿no? Un poquito la pregunta, ¿no? Que lanzo ahí al aire, es decir, bueno, ¿cuánto tiempo dedicas tú cada día, por lo menos, a conectar con esa parte del disfrute, de sentir placerillos, ¿no? Estaba pensándolo yo ahora mismo, ¿eh? Yo estaba diciendo, jo, muy Mm, pocos ratos tengo, ¿no? Bueno, sí, igual un ratito por la noche, cuando me relajo, al final, ¿no? O yo estaba pensando, digo, pues es que es verdad, o sea, bueno, quizá también cuando pues sería otra forma, ¿no? De disfrutar cuando cuido de mí, ¿no? Y de mi espalda, al fin y al cabo, yo tengo que hacer todos los días una serie de trabajos con la espalda, pues porque tengo que hacer estiramientos, mm, fortalecerla, o nadar, cosas así. Todo eso también, ¿no? Al fin y al cabo es cuidarse a uno mismo, ¿no? claro, es la parte de autocuidado, sí, Sí, sí. sí, De hecho, la parte de autocuidado también tiene que ver con la autoestima, cuánto me quiero a mí misma, cómo me cuido, cómo me trato. totalmente. Y la emperatriz para mí es esa parte, ¿no? También ser un poquito, en terapia hablamos de desarrollar la madre interior, ¿no? La madre y el padre interior, ¿no? En constelaciones también vemos que una cosa son los Ujú. padres y madres biológicos que hemos tenido, tal y Sí, como han sido, con sus cosas humanas, ¿no? Y otra cosa es cómo nosotros de adultos, a veces esos modelos nos sirven para bien o no, o no nos ayudan, ¿no? Si he tenido, yo qué sé, una madre muy exigente, al igual incorporo una voz en mí de hiperexigencia, ¿no? O al contrario, o una voz muy rebelde, ¿vale? yo soy Entonces, de esas, sí. el trabajo con la emperatriz para mí va de construir la madre interior, es decir, la voz en mí que me habla bien, que me habla con cariño, con cuidado, con respeto, es una voz que me da dignidad, que no me machaca, que no me pega con el látigo para que haga las cosas. Sí, sería un poquito ese diálogo interior, ¿no? Que a veces nos descuidamos, ¿no? Y damos por sentado que, bueno, si mi diálogo interior es así, ni tan solo me fijo, ¿no? En cómo es, pero después no me siento bien y no sé qué me pasa. Entonces, bueno, ¿qué te has estado contando, no? La comunicación contigo misma también sería la emperatriz. En cambio, el emperador es una energía que va más a la comunicación hacia los demás.
pero a mí la Sí, emperatriz me conecta con cuidar, ¿no? Del diálogo con el interno. autocuidado, sí, con Me el cuento disfrute y cómo con me el gozo. cómo me trato cuando cometo un error, yo qué sé, a cómo me animo, de qué maneras me doy apoyo, De a hecho, qué me es una de las digo. características que, perdona que te he interrumpido, que hablaba de Venus, ¿no? El autocuidado, el autovalor, todo eso son características de Venus. Por eso yo la relaciono, bueno, y está tan relacionada, de hecho, con Venus, ¿no? Porque bueno, es que ¿qué hay más fértil que esta carta, ¿no? Es como... Sí, sí, es un derroche. Bueno, sí, hay otra que también es así, que me gusta mucho, además, que es la Reina de Oros. La Reina de Oros del Rider es también un derroche de naturaleza, de animalicos, bueno, es una maravilla. Fíjate que ahí conecta con la abundancia, ¿no? Que es un estado mental, Claro, ¿no? La exacto, sí, sí. abundancia es algo externo, que es de una mente más emperador, ¿no? El emperador es la abundancia externa que sería la prosperidad, lo que llamamos decir, bueno, pues tener, yo qué sé, tener dinero, tener bienes materiales, tener una comodidad material, ¿no? Pero la emperatriz es una mentalidad interna de abundancia. Es decir, vale, no me tacañeo a mí misma, no me trato mal, no me veo ni mejor ni peor que los demás, ¿no? Me veo en el mismo lugar que los demás. Sí, es que además la emperatriz tiene esa cualidad, ¿no? Yo creo un poco, de ponerse en el sitio de los otros, ¿no? Al Ujú. nivel de los otros, no, nunca suele ponerse por encima la emperatriz, al menos en Respeto su sano. aspecto positivo, no en su aspecto sano, en su aspecto negativo, pues posiblemente sería todo lo contrario, una persona arrogante, ¿no? Soberbia. Pero en su aspecto sano tiene esa capacidad y de hecho es como una madre acogedora, ¿no? A la definitiva, yo creo. No, es un poco, fíjate, a mí me recuerda también mucho a cuando la veo a maternarse a una misma. Bueno, es que de eso es la madre interior, el Claro, automaternaje. claro. Sí, además antes cuando estabas hablando lo estaba hilando porque claro, yo ahora últimamente ya voy relacionando mucho pues el tarot con el tema de la astrología, ¿no? Y esto está muy relacionado, por ejemplo, pues con cáncer, ¿no? El Ujú. maternarse ahora mismo sobre todo sería, pues a lo mejor podría ser un ascendente en cáncer, por ejemplo. El aprender, ¿no? A maternarse. A nivel ya más colectivo, ¿no? O por lo menos mi sensación personal es que estamos mucho en el emperador, es decir, muy de puertas para afuera, ¿no? En lo productivo, lo concreto, el hacer, y se nos ha olvidado mucho el autocuidado interior, ¿no? El cuidar de las Cierto. emociones, de lo que me digo, yo qué sé, el darme placer, el hacerme sentir bien en mi casa, ¿no? Bueno, tengo que vivir Sí, conmigo toda la vida, por lo menos me voy a tratar no como mi mejor amiga, ¿no? Y esa parte la tenemos un poquito coja, ¿no? La tenemos un cada poquito día más, yo creo. tema sistémico, ¿no? Que tampoco nadie nos ha enseñado a cómo tratarnos, ¿no? A nosotras mismas y a veces incluso el trato que recibimos desde afuera no ha sido todo lo mejor posible, ¿no? De hecho, es Entonces, que la sociedad no te enseña, la sociedad en la que vivimos no te enseña eso, lo que te enseña es la competitividad, todos los aspectos marciales que sería bueno, es pues una el energía emperador, ¿no? A la definitiva. es una energía muy masculina, ¿no? En Sí, contraposición a la energía femenina de la emperatriz, ¿no? sí, Bueno, sí. oye, conéctate con lo que quieres, con lo que necesitas, con lo que te pasa, trátate bien, yo qué sé, sé gentil, ¿no? Contigo misma y sobre todo cuando estás pasando un Sé momento en el amorosa contigo misma. que estás Que bien, nos ¿no? hace falta, ¿eh? Nos hace falta. Mm, Creo que últimamente hay mucha autoexigencia, mucho estructurarse, mucho ir a poner el foco no en nosotros, sino en lo exterior, ¿no? En lo que queremos hacer o en cómo nos queremos desarrollar y no se nos ha olvidado, ¿no? Que nos tenemos que también mimar en el proceso, ¿no? Porque si no nos mimamos es muy difícil que lleguemos a donde nos hemos puesto la meta, ¿no? Totalmente. Fíjate que cuando la emperatriz está en su aspecto descentrado, ¿vale? En su parte no sana, lo ponemos de revés, ¿vale? Es cuando salen todo ese tipo de creencias de no merezco, no soy suficiente, no soy digno, no soy Completamente. digna, todo ese tipo de creencias invalidantes, ¿no? Que tenemos ahí a veces grabadas en lo más profundo, ¿no? Sí, del sí. disco duro y que a veces dices, bueno, pero yo no siento que tenga esta creencia ella, pero fíjate en qué realidad te estás moviendo
O sea, fíjate cómo te va la vida y a veces la vida es un reflejo, ¿no? También de tus creencias limitantes. Sí, pues Sí, si siento que no merezco, yo que sé, tener un buen trabajo, o no merezco sentirme feliz y tranquila, o no merezco tener unas relaciones amables con los demás, ¿no? Es como un poquito que acabas manifestando eso en tu entorno sin querer, ¿no? Por eso el sí, trabajo con la emperatriz pasa por revisar también. Dices, bueno, ¿hay alguna creencia así que me esté un poquito mareando? limitando, ¿no? Sí, O que me esté quitando sí, esa creencia de merecimiento, ¿no? Muchas veces pensamos que no nos merecemos. Y claro, quiero decir, pensamos, tenemos un proyecto, que la emperatriz es muy de proyectos además, ¿no? Lo estamos gestando, lo estamos tal, y de repente empiezan todas esas ideas del miedo, ¿no? Del tormento, y no podré, y no sabré, y si no funciona, y ahí sí que no funciona. O sea, cuando sí. empezamos así ya empiezan a ponernos, o sea, empiezan los palos en las ruedas a surgir solos, ¿no? Es Sí, como sí, que sí. vamos andando y, ay, ay, pero ¿por qué me ha pasado esto? Ah, fíjate que la emperatriz es un poco el bloqueo emocional también, ¿no? Así como el emperador para Claro, mí es un bloqueo en la acción o el bloqueo claro, mental, ¿no? La emperatriz tiene que ver más con el bloqueo emocional, ¿no? Con las emociones como la vergüenza, la culpa, claro. lo que es el sentimiento de indignidad, o la represión de ciertas emociones, la represión de la rabia, por ejemplo. Hay personas que la rabia no la expresan ni tan solo la asumen, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que la rabia tiene mala prensa. Es una Sí, emoción que se asocia con la agresión y no es verdad. O sea, no, yo puedo tener mucha rabia, pero no necesariamente a manifestarla en agresividad. Sí. Entonces, la rabia es una emoción que a mí me conecta mucho con la emperatriz cuando está sana, tiene la rabia sana, ¿no? Es la emoción que me permite ir hacia afuera y coger lo que necesito del mundo, ¿no? sí, sí, sí. Darme al mundo y echarme energía hacia afuera, ¿no? Entonces, cuando la emperatriz está al revés, hay un trabajo ahí de decir, bueno, ¿qué está pasando con esta rabia que no estás canalizando adecuadamente para sacar tu poder personal? Que de Que, hecho canalizamos hacia nosotros mismos cuando está invertida, ¿no? claro, la puedes introyectar, o sea, la puedes retroflectar, que se llama. Claro. En terapia, cuando retroflectamos una emoción es cuando la vuelco sobre mí. Y eso, Sí, sí. ¿cómo lo vemos? Porque tengo un diálogo interior muy machacón, muy cargado del fútbol, ¿vale? Me enfado por todo, yo qué sé, todo me irrita, ¿no? O a veces esa rabia la proyectamos en los demás, pero para dañar. Sí, serían como las dos versiones de la emperatriz hinchada, ¿no? Pero La emperatriz, fíjate que va para dañar, pero en realidad siempre parte del daño que nos estamos haciendo a nosotros mismos, que lo volcamos hacia otro, lo claro, claro. proyectamos en los demás, ¿no? O sea, a la definitiva siempre está dentro, ¿no? Nuestro, o sea, Siempre, siempre es algo que siempre nos luego estamos lo que haciendo. tienes que crear es sentir, decir, bueno, ¿qué hay en mí? Porque lo que yo estoy echando para Claro. afuera, en realidad eso está en mí, la semillita está en mi mente ya, plantada, ¿no? A mí me recuerda mucho, ¿sabes? La peli de Alicia en el País de las Maravillas, La Reina de Corazones, que Sí, es la típica, el arquetipo de reina caprichosa, chunga, sí, sí. como muy desbordada emocionalmente, ¿no? Con mala gestión emocional y mala Sí, gestión de las sí, sí, sí. relaciones, ¿no? Como muy tirana. No, pues ese sería el aspecto descentrado, ¿no? Del arquetipo de la emperatriz. Sí, sí, Esa que la típica persona egoísta, caprichosa, mala, ¿no? Además con cierta maldad incluso. con mala gestión emocional, ¿no? Sí, y incluso envidiosa, ¿no? Que también es también, sería también un poco ese aspecto, un aspecto regresivo también de la emperatriz, incluso, ¿no? Sí, sí, total. Entonces, Pues, el arquetipo invertido de la emperatriz, bueno, es un toque de atención, ¿no? Para cuando aparece en una lectura de tarot, decir, bueno, espera, vamos a revisar qué estás haciendo tú con tu mundo emocional. O sea, ¿tienes un mundo emocional limpio, bien gestionado, o te estás intoxicando, ¿no? Con tus propias emociones? Entonces, claro, después de ahí que el bloqueo emocional conlleva bloqueos a nivel de acción. Entonces, si mi mundo emocional es muy turbio, es imposible que pueda, de alguna manera, las emociones son señales, es información. Cuando yo tengo una emoción, me da una información. Si yo sé leer bien esa información, que es la inteligencia emocional bendita y tal, la que a mí maravillosa cuando la sabemos utilizar. yo sé leer que mi emoción de la rabia me está diciendo, oye, mira, es que hay algo allá afuera que tú necesitas ir a por ello y tienes que canalizar tu energía en eso, ¿no? Sí, sí. Enfócate en la rabia.
Sí, o tienes que, yo qué sé, tienes que poner un límite porque hay algo que está transgrediendo tu sistema de valores, ¿no? O algo que te quiere dañar. Entonces, cuando hay esa buena lectura, la emperatriz está en su aspecto centrado. Cuando no, pues ¿qué pasa? Que yo soy como un pelele a remolque de mis emociones. Y no tengo ni idea de lo que me está diciendo esa emoción, ¿no? Y al final acabo, yo qué sé, es como una mala interpretación, ¿no? De las emociones, es decir, no sé por qué estoy triste, no sé por qué me enfado, o acaba siendo una emoción que se cronifica. Personas que viven enfadadas todo el tiempo, tristes todo el tiempo, frustradas. Pero es una falta de escucha, la definitiva, ¿eh? O sea, siempre. Falta de escucha, pero para mí también es falta ignorancia acerca del mensaje que la emoción me está queriendo Claro, sí, sí, pero es dar. que no estamos acostumbrados a escuchar nuestras emociones, ni sabemos cómo gestionarlas. La mayor parte de las veces se nos quedan, bueno, de hecho, se nos quedan bloqueadas. Tú y yo lo sabemos bien que en tarot terapéutico esto sale siempre, ¿no? Sí, Tú sí, sí. mejor que yo, que todavía llevas más tiempo, ¿no? Con el tarot terapéutico, de hecho. El pan de cada día. Claro, por eso digo, pero sí que es verdad que toda esa gestión, y muchas veces, de hecho, ahora estaba, todo el rato me venía, ¿no? Cuando estabas hablando de la rabia, que muchas veces la rabia es una mala gestión de un momento que se vivió con una tristeza muy, muy honda, Sí. ¿no? Y que no se ha canalizado y entonces la rabia viene como a taparlo, ¿no? Y a sacar toda esa explosión que en ese momento Sí. no dejamos no lo dejamos fluir, ¿no? Toda esa tristeza. No sé si lo sabías, pero hay tres clases de emociones, ¿no? Las Sí, primarias, que es la rabia natural, es decir, la rabia porque, yo qué sé, porque he sentido que alguien me quería agredir, o he sentido algo como agresivo y yo saco mi rabia para atacar, para defenderme, ¿vale? sí, te La entiendo. rabia, la emoción secundaria es la rabia que esconde tristeza o dolor. Claro, sí, Emocional. sí, En la tercera capa siempre hay dolor emocional, pero normalmente la rabia tapa la tristeza. Eso, por sí, ejemplo, sí. cuando éramos niños que te dejaban en la escuela y hay niños que reaccionan llorando mucho cuando se van los padres y hay niños que reaccionan enfadados. ¿Cómo me suena eso? Yo lloraba muchísimo de pequeña cuando me dejaban en el internado. Ah, fíjate que el enfado, y eso nos pasa a adultos, también en las relaciones, especialmente relaciones de pareja, donde sale el estilo de apego de cada uno, las Ah, sí, personas con un apego más ansioso tienen reacciones de ira, de rabia, cuando notan sí, que la sí, pareja sí. se desconecta, ¿vale? De ellas o cuando no consiguen esa conexión que están buscando, ¿no? Esa es una rabia que lo que esconde en realidad es la tristeza, el sentimiento de abandono, el dolor, porque el otro se va. Y después hay una tercera categoría que son las emociones manipulativas. Si yo de pequeña aprendí que cada vez que me enfadaba me compraban eso que quería, mi madre me prestaba atención, yo de mayor, si no cambio ese paradigma, voy a seguir usando la rabia para manipular Mm, el entorno, ¿vale? cierto. La tristeza o da igual, o sea, cualquier Sí, emoción sí. se puede usar para manipular también. Sí, o Entonces, llorar. Quiero decir, cuánta gente utiliza el lloro para decirme, manipular al otro. Yo decirme podría por favor, contarte. o doy cuenta y luego me da lo que quiero. Pero fíjate que es importante como esa distinción, ¿no? De las emociones cuando son naturales, como la tristeza natural es porque he tenido una pérdida, ya sea que he Mm, sí, sí. perdido algo de valor, a veces es una pérdida, yo que sé, he perdido la dignidad en una situación, he sentido que el otro no me respetaba, ¿vale? Eso también puede Mm, llevar. Entonces, la emoción secundaria, que es las que tapamos, hay gente que siempre está triste y lo que tiene debajo es una rabia que no ha gestionado y que la tapa con tristeza. Es la emoción aprendida. Si de pequeña te sí, sí. decían, mira, no te enfades, niña, no te enfades, estate quieta, tú aprendiste a tapar eso con tristeza, porque la tristeza en tu casa era más aceptable que la rabia. O Claro. al revés. Hay casas en las que dicen, niña, no llores. Y entonces la tristeza queda ahí suprimida y por encima pues saco la rabia. Llorar no está permitido en esta casa, pero patalear sí. Sí. Sí, además es que ahora me venían ejemplos concretos a la mente, ¿no? De situaciones y estaba pensando, Jolín, y tanto, y tanto. Y además sí que he visto que se da generalmente más y puede ser por el tipo de educación, ¿no? Claro, también hablo un poco más de una época más atrás, ¿no? Pero lo he visto que se da más el tema de la rabia y del enfado y del pataleo en los chicos
Sí, Y en las niñas, en algunas también, pero en la mayoría es el llorar, el sentirse mal, la tristeza, el poner carica de bueno, que estoy sí, mal para que me hagan caso, ¿no? Pero esto es también un tema de educación, que ese es otro tema, ¿no? es muy cultural y también puede ser que tuvieran algo de biológico en el sentido de que el género Puede masculino, ser. los hombres, biológicamente están diseñados para salir a cazar, para afrontar, tienen una Sí, respuesta de sí, sí, supervivencia. claro. En cambio, las mujeres tienen una respuesta más de retirada, ¿vale? De huida o de me quedo Sí, quieta. ¿Sí? en Son dos tipos principio, de sí. diferentes que culturalmente también se nos ha educado de ciertas maneras, pero quizá ahí debajo hay algo también más de la era de las cavernas casi, ¿no? De decir, bueno, es qué tipo de respuestas llevamos grabadas, ¿no? Genéticamente en nosotros. Oye, te iba a preguntar porque a mí no se me mueven los comentarios. Yo no sé si tú has visto alguno, ¿no? A mí no me corren. Yo he ido viendo, sí, 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 sí que Vale, los es veo. que yo se me han quedado parados. Me decías lo que nos preguntaban o que nos decían, pero yo no lo estaba viendo. Y digo, pues es que siguen parados. Bueno, pues si nos hemos saltado algunos, lo sentimos. Pero yo la verdad es que no, hoy no, así como otras veces sí que veo las preguntas que van pasando, hoy no he visto. La verdad es que vamos a hablar de la emperatriz también, de lo maravillosa que es, ¿no? Quiero decir, como cuando la encarnamos, ¿no? Y cuando nos sentimos bien en nuestra piel y cuando nos sentimos bien que estamos gestando algo y que estamos, bueno, pues trabajando en un proyecto, por ejemplo, ¿no? Que es muy típico de la emperatriz, ¿no? Estamos gestando ese proyecto, lo estamos elaborando y cuando nos sentimos no completamente plenos, porque sabemos bueno, que nos sentimos con todo el poder, ¿no? De ir hacia adelante con eso. O sea, eso sería una emperatriz, por ejemplo, muy bien canalizada, ¿no? Realizada, sí, 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 Eh, totalmente. Mm. yo, Un ejercicio que hago y que también le sugiero a las personas con las que trabajamos esta carta es como durante una temporada búscate un ratito al día para encarnar la emperatriz. Es decir, transfórmate en este personaje cuando estás sano. Como siéntate como la emperatriz, te le voy a siéntate decir ahora, te voy a decir, adopta la postura, ¿no? postura corporal tiene, fíjate que es una postura corporal como amplia, como abierta, ¿no? Eso Sí, ya sí. físicamente solo el hecho de cambiar tu postura te cambia. No es lo mismo decir Me así llamó la muy atención, cerrada. mira, en la carta, ¿no? Está con las piernas abiertas, o sea, no es una postura nada femenina que se supone femenina, ¿no? Quiero No, decir, hay es mucha otra. receptividad, ¿no? Solo hacer este gesto, que es muy básico, pero si lo haces Sí, con sí, conciencia, ¿cómo me cambia la la energía? perfección. O estar tensa, ¿no? Sí, sí, completamente. Que vive ahí relajada en su jardín, como tranquilita, con sus cosas emocionales en su lugar. ¿No? Es un poquito jugar con ese. También, claro, tiene esa parte, ¿no? De jugar con los personajes, de hacer teatro. De hecho, ¿No? la emperatriz a mí me gusta, ¿no? Porque, por ejemplo, si ves la sacerdotisa, iba toda tapada, no muestra el cuerpo. En la emperatriz pues muestra los brazos, la silueta. Quiere decir, no es una mujer que esté encorsetada, reprimida, sino que pasamos a un estado completamente distinto, ¿no? De apertura, ¿no? A mí me gusta mucho esta carta, me transmite muy buena vibra siempre. Bueno, esta o esta otra emperatriz, quiero decir cualquiera, ¿no? Que a mí la emperatriz la verdad es que Ay, cuando la veo parece que se me abre el corazón, ¿no? Que se me ensancha el alma, que se suele decir, ¿no? Me da muy... Y Qué cuando bueno. salen lecturas, ¿no? A mí siempre me da muy buena vibra. Cuando hacemos ya no tanto terapéuticos, sino cuando hacemos más orientativo, evolutivo, ¿no? Pero siempre me da muy buena vibra, ¿no? El terapéutico, esto ya no va a depender tanto de nosotras, por lo menos tal y como lo hacemos tú y yo, ¿no? Va a depender del estado de cada uno, sí. Claro, exacto, exacto. Al Porque, final, un poquito lo que cada uno ve, ¿no? Hay personas que ven la emperatriz y se sienten así, y dicen, guau, qué guay, qué buen rollo me da. Y hay personas que la ven y dices que no la aguanto, o sea, que me parece mi da. madre. Esto, Se me hace mi madre, eso es un clásico. esto es muy... Claro, el arquetipo de la madre, ¿no? Tal y como yo he vivido el modelo de mujer, que la principal mujer en mi vida Claro, es mi madre, voy a ver yo después todo lo que tenga que ver con lo femenino.
O sea, y no solo las mujeres, también voy a ver esa energía femenina en los hombres que también tienen un Ah, componente sí, claro, claro. femenino, ¿no? Pero es un poquito, bueno, cuestionar también, decir que, vale, ¿qué tipo de madre yo viví? Porque igual mi madre no era así, pero yo la percibí así, que esto Exacto. también, ¿Cómo la percibí yo, no? Porque tú lo sí, viviste así, pero en realidad forma parte también de la percepción. Quiero decir, esto se ve, ¿sabes dónde se ve muy claro? En las cartas natales. Cuando las interpretas desde la astrogenealogía, ¿no? Eh, por ejemplo, o sea, yo interpreto a mi madre en la astrogenealogía de cierta forma y mi sí, hermano tiene otras posiciones completamente distintas, ¿no? ya. Él la vivió de esa otra manera. Claro, es curioso porque dices, bueno, es la misma historia aparentemente, ¿no? Pero vivida desde dos Sí, sí, o sea, es interpretaciones curioso cuando haces ese ejercicio en la carta natal pasa, ¿no? Y lo mismo, bueno, cuando se la pones frente a alguien, ¿no? Cualquier, pues esta o cualquier otra, ¿no? La sí. reacción, ¿no? Que tiene la persona es como, uf, depende de cómo se conecta con ella, dices, uf, aquí hay un tema con la madre, seguro. Que también la emperatriz tiene esa parte que antes lo hablábamos en privado, ¿no? Cuando está descentrada, puede ser en la ida narcisista, Uf, ¿vale? pero La mucho. parte excéntrica, la parte manipuladora, un Sí, poquito sí, como la totalmente. ¿no? De Alicia en el País de las Maravillas, ese tipo Sí. de personaje, de ego, ¿no? Que usa a los demás, o sea, Sí, sí, que culpa a los demás de todo, ¿no? Que ese tipo de tejemanejes con los demás para lograr algo y sí, siempre además que siempre quiere tener la razón encima, o sea, ese tipo de personaje así como muy despótico también, ¿no? Puede llegar al punto ese de despotismo incluso, ¿no? Ujú. Que fíjate que cuando la ves de normal, ¿verdad? Dices, tan mona ella, ¿no? Pues sí, sí, también tiene ese poder, que lo sepáis. Fíjate, por eso a veces conecta con el arquetipo de la madre, ¿no? Pero claro, es que las madres son personas también. Y hay madres que, bueno, que tienen su herida narcisista y que nosotros de pequeños no teníamos criterio suficiente para poder diferenciar Completamente. que era sano de lo que no. Entonces, claro, tú creces con una idea distorsionada de lo que es sano o de lo que no, ¿no? Y dices, ostras, ¿qué Sí, me sí, sí, pasa? sí, No claro. bien, pero es mi madre, se supone que tengo que quererla, pero al mismo tiempo esto me conflictúa, ¿no? Y uno de los trabajos que hacen mucho en las constelaciones o en las sesiones de terapia es como hacer las paces también. Hacer las paces, decir, bueno, a mi mamá más allá de mamá era persona humana, con sus carencias, con sus cosas buenas, con sus heridas, con su lado egocéntrico como todos podemos llegar a tener, ¿no? Y me quedo con lo bueno, con lo que me dio que fue más sano para mí y lo que no lo descarto y no lo sigo repitiendo, porque esa es la Yo otra, creo que ¿no? esa es la parte más bonita del trabajo más bonito que haces en la constelación, ¿no? El reconocimiento a, bueno, igual no todo fue maravilloso, pero te honro, ¿no? Bueno, la típica honra de, Sí. de constelación, ¿no? Porque al fin y al cabo es un reconocimiento, ¿no? A mí es lo más, me emociona mucho. Yo no puedo hacer una constelación que me pongo a llorar como una loca. Ya. Siempre me salen cosas, no sé por qué, y empiezo a llorar. Bueno, porque total, para algo emocional profundo, sí, Pero yo es creo que que está. desde el principio, ¿eh? O sea, yo empiezo a hacer con la constelación y ya se me saltan las lágrimas. Supongo que hay algo ahí, ¿no? Muy, muy, muy profundo y muy del inconsciente familiar que va saliendo, ¿no? Sí, Pero bueno, y cuando llegas a la parte final ya es el desparrame de llorar. Porque ahí cuando ya reconoces a la persona, ¿no? Y la aceptas como es y la quieres y bueno, y entiendes su historia de alguna manera, ahí ya me vuelvo loca. Ay, yo empiezo a fíjate, llorar. Qué cuando bonito. hacemos la constelación la están recibiendo todos, los que miran y los que participan, y Sí, la sí, persona que va a constelar, pero en realidad de alguna manera afecta a todo el campo, ¿no? Lo que está pasando. Por eso, aunque sí, tú sí. estés ahí de observadora, que aparentemente dice, bueno, yo estoy retirada, no estoy representando, no estoy constelando, pero nos está moviendo a todos emocionalmente, hasta el Sí, constelador, sí. se le mueven cosas, es inevitable. El tema está en decir, bueno, pues tomar lo que la constelación te está ofreciendo también, ¿no? Que a veces es una... Mira, se parece mucho a lo que pasa con el tarot proyectivo, ¿no? Es un cambio de imagen interna, ¿no? Es decir, bueno, si yo veía a mi energía femenina así, o mi madre así, o lo que sea que esté viendo, ahora lo puedo ver de una manera más amorosa, al igual más amplia, con menos telarañas. De alguna manera tenemos la percepción
muy sucia a veces, ¿no? Vemos algo muy sesgado, ¿no? O bajo Pero nuestro totalmente. punto de vista personal, pero no lo vemos al completo, ¿no? El bosque es como vemos el árbol con sus defectos, ¿no? Pero Sí, sí. no nos alcanza a Creo ver. que Y la está constelación todo, sí, tiene sí. eso, que las personas que están observando se conmueven mucho normalmente. O sea, es algo que hay constelaciones que hay gente que dice que esa constelación parece que era para mí. Digo, no, es que era para ti. O sea, aunque Claro. estuvieras aquí de público pensándote que no te afectaba, ¿no? Yo Mm, hice, cuando las clases de astrogenealogía, pues al final constelamos la carta, bueno, también es psicogenealogía, hicimos alguna cosa y en momentos sistémicos y recuerdo alguna constelación que hicimos en clase y era, bueno, pues eso, ¿no? Como que la gente resonaba con eso, ¿no? Muchas veces y veías cómo le removía a más gente y luego cuando ya se mm, hablaba de lo que había llegado a la conclusión, ¿no? Era mm. como que a mucha gente le había movido cosas, ¿no? Le había, Ujú. le había Sí, sí, sí. resonado y luego lo hablas con compañeras y lo mismo, ¿no? Fíjate que eso es muy emperatriz, ¿no? Es como el tocar la tecla emocional, ¿no? De las Hombre, personas. completamente, de hecho estamos A veces nos cuesta, a veces por el ritmo de vida que llevamos, estamos en un lugar más emperador, que el emperador es todo mente, ¿no? Pero emoción poquita. Y la emperatriz es cuando nos permitimos vale, voy a dejar que esto me toque emocionalmente, ¿no? Y que me toque lo que sea que me toque. Que a veces puede tocar emociones muy bonitas y otras veces emociones más complicadas, ¿no? Pero la emperatriz está receptiva, también es esa parte de, vale, estoy receptiva a lo que sea que se esté moviendo en mi mundo emocional, ¿no? Sí, sí. De hecho, quiero decir, no puedes ser una emperatriz si no estás receptiva. No Ujú, puedes sentirte la emperatriz si no estás receptiva emocionalmente, ¿no? Es que es todo receptividad ella. ujú, Es una de sus características. Por mucho ujú, que también se diga de la papisa, ujú. al fin y al cabo estamos hablando, con la emperatriz también estamos hablando del campo de la intuición también. Estamos hablando de energía yin metida dentro de un número yang, ¿no? La Sí. definitiva es energía yin. Sí, que eso es muy interesante el juego, ¿no? Entre el emperador y la emperatriz, ¿no? Que son, A mí me yo para mí, encanta eso. en los cursos siempre, es que no puedo evitarlo, las tengo que explicar juntas. De hecho, no sé si Sí, sí, recuerdas, pero claro. creo que tú estabas, que yo siempre explico el bloque de cuatro, ¿no? La papisa y el papa y la emperatriz y el Sí, emperador. sí, yo lo Y recuerdo. para mí Bueno, es una especie de cebolla, ¿no? De decir, bueno, la capa más yin, que sería la papisa y el papa, ¿vale? Y la capa interna, que es la capa más terrenal, la capa más yang, emperatriz y emperador, pero entre ellos se complementan, porque la emperatriz es muy yin, perdona un momento. el emperador es muy yang, dime. Vale, ¿me estás oyendo ruido de fondo? No, no. Vale, no, es que estaba oyendo ahora voces y digo, no sé si se oye o no. Vale, perdón. La emperatriz y la papisa también son complementarias. O sea, no es solo complementaria con el emperador, sino que también la energía femenina puede ser muy hacia adentro o muy hacia afuera. Claro, sí, sí, completamente. La del emperador es más, quizás más contenida, ¿vale? Y para mí la del papa es más expansiva, en el sentido que el papa es un gran comunicador. El papa tiene esa vocación de llegar a los demás, ¿no? Sí, Que el sí. emperador también la tiene, pero más mesurada, ¿no? Es como un poquito más... Entonces a mí me parece muy bonito, ¿no? El juego que hace el tarot en este tramo, ¿no? De papisa, papa, emperatriz, emperador, y como todos entre ellos se están conectaditos, ¿no? De alguna manera. Estaba recordando en la clase que hicimos, en uno de los cursos que hice contigo, yo creo que el primero que hicimos esto, además. Sí. Trabajamos esto y es una clase muy bonita, a mí me gusta mucho. Toda esa Ujú. mezcla, ¿no? Que hay ahí. Sí, sí, La es que verdad para mí es que, un poquito sería el pilar, ¿no? Del tarot. Ese bloque, claro, o yo personalmente lo veo como que es el núcleo de la personalidad. Es decir, es claro, que claro. en mí tengo todas estas energías, yin y yang, ¿no? O izquierda-derecha, o la parte creativa, la parte activa, la parte receptiva, la parte más de acción, ¿no? Y si eso no está en su lugar, después el resto como que no acaba de colocarse, ¿no? Por eso, por ejemplo, en constelaciones el núcleo base es trabajar las relaciones con papá y con mamá, que al Claro. fin y al cabo es tu parte femenina y masculina escenificada en los modelos que tú has tomado, ¿no? De afuera, de las personas que te Mira, cuidaron. yo ahora bueno, tú lo sabes que estoy haciendo un curso de tarot sistémico Sí. que no tiene nada que ver con el tarot. Es distinto, o sea, estamos hablando pues eso, del tarot para trabajarlo de forma sistémica, o sea, como si fuera para hacer movimientos sistémicos, no constelaciones creo que no vamos a hacer, pero
pero sí movimientos sistémicos que a la definitiva, bueno, más o menos es lo mismo, ¿no? De hecho, yo creo que en algún punto se puede llegar a constelar Bueno, yo mientras lo estás haciendo los uso movimientos. Sí, tú mucho. hacías constelaciones con tarot, si no recuerdo mal, ¿no? Y la verdad es que el concepto de emperador, emperatriz está muy presente todo el tiempo y de los padres, ¿no? Ayer justamente hicimos un ejercicio y es un poco pues lo mismo, ¿no? O sea, lo mismo que ves siempre en constelaciones, ¿no? Tanto como cuando las estudias como Sí, cuando te las hacen, ¿no? Que casi siempre el núcleo a los padres, a los abuelos, pero claro, que siempre pasa por los padres, casi siempre. el tarot tienes el mago y el loco que son las energías del niño, ¿no? De la mente niño. Y después Sí. tienes los abuelos, papisa y papa, y el Mm. padre y la madre, ¿no? En el centro es como un poquito que Sí, el sí, tarot te sí. marca esta jerarquía. Completamente, eso está en lo sistémico, exacto. No Vienen deja los de estar. padres, ¿no? El niño está ahí que de alguna manera toma, ¿no? De ese sistema familiar de origen. Y después ya el tarot ya se pasa a cartas que ya son más de puertas para afuera, ¿no? El Mm. enamoramiento, las relaciones interpersonales, el carro, Sí, el mundo, hasta que el llegamos poder. al ermitaño, ¿no? Que el ermitaño también es de una energía muy introvertida, ¿no? Por eso ya son cartas como que hablan de aspectos de la personalidad, pero si no está trabajado el núcleo, no está consolidado ese núcleo familiar, el resto de aspectos cuesta más a veces de incorporar. Claro, y eso es lo que nos pasa, la definitiva, ¿no? Quiero decir, Sí, que en la vida esto nos pasa habitualmente, o sea, que nadie ha tenido una educación maravillosa y perfecta, incluso hasta los que lo han tenido y han tenido unos padres que supuestamente para todos son maravillosos, te va a sacar un... no, siempre. Pero el Porque, tema no es cómo fueron tus padres, sino ¿cómo tú los viste? cómo los viste y cómo te responsabilizas de tu manera de verlos, ¿no? Claro, Decir, vale, si esto no me está haciendo bien, mi responsabilidad es mía, ¿no? Decir, vale, lo que pasó, pues fue así, pero yo de adulta tengo esa responsabilidad de no repetir lo que duele o no hacerme daño o no hacer daño a los demás, teniendo ciertos patrones aprendidos, ¿no? En el sistema familiar. por eso es tan importante la emperatriz, ¿no? Y vivir sus emociones y maternarse y responsabilizarse de uno mismo, ¿no? Sí, Ya sí. que empezábamos con este tema y para acabar yo creo que puede ser Y un buen está cierre bien ese, ¿no? hacerlo desde ahí, ¿no? Decir, Llevarlo bueno, al principio otra vez, ¿no? responsabilidad emocional, ¿no? Y la responsabilidad en la Claro. relación afectiva, ¿no? Con el otro. Mm. Primero contigo, ¿no? Para poder tenerla con los demás, ¿no? Claro, sí, sí, Ah, sí. eso no es muy Sí, complejo. van las dos cosas de la mano. O sea, si tú no tomas tu poder personal interno, Pues fíjate, si tú te difícilmente sientes te así, relacionas con el mundo desde ese lugar. ¿no? Te Mm, sientes así o te sientes así, ¿no? De plena, ¿no? Y de maravillosa. mm, Es porque te has responsabilizado también de tu parte interna y estás también contigo que con el resto estás siempre bien, ¿no? claro. Mm, Bueno, en y que algún momento podrás estar mal, un ratico, ¿no? lo que pasa afuera tienes la capacidad de regresar al centro rápido. No Claro, exacto. más con lo que pasa afuera, porque a veces nos pasa que dices, ostras, es que soy como un torbellino emocional porque cualquier cosa que pasa afuera me dispara a, yo qué sé, mogollón de enfado, mogollón de tristeza, ¿no? Pero ahí te tienes que parar, porque al igual en vez de estar tratando de arreglar lo que pasa afuera o pelearte con el mundo, ve a mirar dentro qué peleas internas tú tienes que resolver Justo el primero. otro día salía una carta, si te acuerdas, no sé si la viste, cuando puse el, el oráculo de hilo cuántico, Sí, salía eso, ¿qué pelea estás viviendo? Si ves guerra afuera, ¿qué sí, pelea sí. estás viviendo dentro, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Sí, sí, sí. Va por ahí, va ¿No? por ahí. Mira, te Mira, están llamando y mandando corazoncitos, Laia. Ahora lo veo, ahora sí que se me mueven los comentarios. pues Pues no sé si, yo no sé si los que estáis por ahí conectados tenéis alguna pregunta o queréis aportar algo, ¿no? Como también nos gustaría saber, ¿no? ¿Cómo veis vosotros, ¿no? Esta carta de la emperatriz, ¿a dónde os lleva, ¿no? Ver esta carta. Si queréis dejar algún comentario por aquí, pues Claro, también son si súper quieres, bienvenidos. ponles tú Mm, si quieres la de, para que la vean, ¿no? Y yo sí, le pongo el rider que lo tengo aquí a mano. que son... Contadnos qué veis ahí. ¿Cómo os sentís cuando la veis? Es lo que Si queréis, pasa vaya. cuando ves, ¿no?
también es curioso, ¿no? Ponerse enfrente de una carta de tarot y dejarse sentir, decir, vale, ¿qué me pasa hoy, ahora, con esto, ¿no? Eso Y es un ahora, ejercicio sí, sí, tela, sí. maravilloso. Y habrá días que te pasan cosas muy diferentes, ¿no? Hay días que tú te pones enfrente de la emperatriz y te sientes como tú antes decías, Ana, de, "Guau, qué guay, ¿no? Que mira, por aquí tiene empoderamiento, ¿no? Es, esa Muy sensación. bien. Y hay Gracias, días Elena. que te sientas ahí y dices, pero esta mujer de la carta, joder, es que la veo súper, yo qué sé, súper friki, ¿no? La veo como que no, como que no me cae bien. Entonces ¿Qué es esto que yo he pintado? A ver, el vestido, ¿no? es un espejo Mira, por aquí de, está otro comentario, pero no veo su nombre. espera, sí, Almat Ah, Baita. Alba Baita. Hola, gracias. Matthew también comenta que le da mucha fortaleza cuando ve la Hola, carta. Monse. Y por aquí Almadvaita dice abundancia, Es una poder, maravilla. creatividad, sensación, placer. Eso Muchas gracias, por sí, vuestros comentarios. sí, sí. Entonces es guay de tenerlo anotado, no llevar como un diario de trabajo con el tarot y anotar esas cositas. Y de vez en cuando hacer como pasar la ITV, decir, vale, ¿cómo estoy yo en mi vida de placer? ¿Estoy en mentalidad de abundancia o me he ido a la mentalidad de escasez? Sí. ¿Estoy como protegiendo mi poder personal o lo estoy entregando a alguien o algo? O alguna circunstancia, ¿no? Un besito para ti, Alma Baita. Entonces está bien como llevar ese tipo de diarios, ¿no? De trabajo personal Sí, sí, con está muy, es un trabajo muy bonito mm, bueno, por cierto, me parece precioso, ¿no? Que les cuentes algo así también. mm, Bueno, un ejercicio para que la gente pueda hacer, ¿no? Con el tarot. es un muy buen Algo, recurso. sí, un recurso precioso, sí. Y incluso sin saber los significados, no hace falta saberlos. Para eso sí que lo ideal es que cojáis un Rider Waite o Mm, un Marsella, ¿no? Eh, qué os hace sentir esa carta? ¿No? Y apuntadlo. Simplemente no hace falta saber el significado ni haber estudiado tarot. Ese también es Sí, es un un buen buen principio recurso. para familiarizarse. De hecho, eso lo suelo usar mucho con los Sí, alumnos, ¿no? En vez de contarles yo lo que significan las cartas, prefiero que lo exploren. Decir, oye, pues sí, yo lo hice ábrete un contigo. libro, toma tu cuaderno y trabaja, ¿no? Carta por carta en ti. En primero aprende, conócete, ¿no? A través de las cartas y después ya hablaremos de lo que dicen los libros. Yo es que partía ya, claro que yo ya lo sabía lo que era, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando lo hice a tu manera, ¿no? Dejándome llevar la manera proyectiva, la verdad es que me parece una maravilla. Sí, además descubres matices que quizá de otra manera no los descubres, ¿no? Yo me volvía loca con los colores, me acuerdo. Es verdad, Uf, tú eras ¿te muy, acuerdas muy de eso? colorida. Los colores eran una cosa, yo no sé qué me pasaba aquellos días, pero era como, bueno, igual me pasa ahora todavía, porque de hecho siempre me llaman mucho la atención. Hay personas que son muy visuales, ¿no? Como por ejemplo tú cuando Sí, yo. tienes la relación de los Sí, colores, sí, ¿no? sí. Y hay personas que son más auditivas, ¿no? Y hay personas que son más táctiles, más kinestésicas, ¿no? Según las tres modalidades Así que es de... que las siento, las oigo, o sea, yo sé. Entonces, si tú dices, bueno, yo no soy muy visual, pero a mí me entra mejor por lo auditivo, métete en la carta y ten una conversación con ese personaje, a ver qué te dice, cómo es su voz, qué te cuenta, cómo te sientes cuando te habla ese personaje, de qué maneras te habla, ¿no? Y las personas que son más cinestésicas, quizá el ejercicio que antes comentábamos de, bueno, me voy a poner en la misma postura corporal que tiene este personaje para ver cómo se vive disfrazado así, ¿no? Cómo es poder a ir por la vida con este estado, es un Sí, estado sí. fisiológico, ¿no? Y es que Incluso, a mí, a mí me pasa lo visual, pero yo también, o sea, cuando me conecto con las cartas, también las veo, es que siento hasta, a veces, depende, los momentos siento hasta cómo es el tejido de la ropa, o sea, sí, sí, sí. pero depende del día, del momento también, ¿no? Hay días que, como tú bien dices, o me suena una música cuando la veo, también me conecta mucho la música. También. Entonces, buscar un poquito lo que le va mejor a cada uno, ¿no? Habrá gente que dice, no, yo mira, yo soy muy visual y a mí me va muy bien mirar la carta o visualizarla. Pero si ves que no, o sea, tira por el lado de tener Sí, sí. conversaciones, ¿no? Escribir. O sea, imagínate que estás hablando, tomándote un café con la emperatriz. ¿Qué te diría? ¿Qué le preguntarías? Yo qué sé, qué querrías saber de ella, ¿no? Que si le puedes preguntar cuál es su secreto, ¿no? Para estar así de feliz, ¿qué te contestaría, ¿no? Es hacer ese tipo de ejercicios como una forma de empezar bueno, como experimentar
con el tarot. A conectar simplemente con el tarot y contigo, ¿no? A veces a mí me viene mucha gente a decir, ostras, que yo traté de aprender tarot memorizando, ¿no? Significados. Y eso, pues, la mayoría de gente coincide conmigo cuando vienen de que no les funcionó. O les funcionó, pero es una... Te Bueno, recuerdas los básicos. sí, se les quedó corto al final. Es decir, es que no acabo de conectar, ¿no? Con los personajes. Hay significados que venían en el libro, pero que a mí no me dicen nada, ¿no? Claro. Personalmente. Entonces, por ahí no va, ¿no? La cosa con el tarot. Yo creo que va más con... De hecho, para mí a veces es un ejercicio de decir, vale, si hoy estoy muy, yo qué sé, pues ponle que estoy muy papi, ¿sabes? Estoy pasando un periodo de mucho encierro personal, muy aislada, muy papisa descentrada, ¿no? Es que a carta me podría ayudar a salir de ese estado. Y, por ejemplo, un ermitaño no, pero una No, emperatriz. va a ser que no. Entonces, casi que Bueno, es pues cambiar la postura fisiológica y decir, bueno, ostras, pues estoy súper aislada y cerrada, voy a claro. interpretar el papel de actriz, ¿no? Como una actriz que dice, bueno, pues ahora, hoy voy a ser emperatriz, a ver qué tal se vive desde esa Puedes manera de probar a pensar. mirar, ¿no? Las que hay. Y si no, Mm, también voltearlas y a ver cuál es la que te da el tarot, ¿no? Y a ver cuál es la respuesta y un poco comparar, ¿no? Sí, Un sí, poco sí. ponerte en Lo el puedes otro. hacer tanto, o lo puedes hacer así, dejando que sea la sincronicidad, ¿no? Sí, sí. La que te lleve por ahí. Bueno, Laia, creo que íbamos a hacer media hora y hemos hecho una. Pues lo dejamos así. Está Y yo bien, creo sí. que está bien. Siempre nos pasa lo mismo. Sí, bueno, eso es señal de que nos gusta lo que hacemos. Que, bueno, pues nada, ahora nos despedimos hasta la próxima charla ya, ¿no? La próxima la haremos desde tu perfil, será el emperador, o sea, Sí, la pareja natural, ¿no? De la emperatriz. luego Y hablaremos. esperamos que pueda ser la semana que viene, Sí, si no hay ningún sí, a ver. problema, y si no, pues cuando podamos. Bueno, estaros atentos y ahí en el perfil siempre vamos publicando unos días antes cuando es la charla. Sí, esperaremos, espero que podamos anunciarlo un poquito antes que esta también, porque, bueno, nos ha sido todo un poco, ¿verdad? Llevamos unos días un poco locas las dos. Problemas técnicos. Demasiado. Pues Pues nada, nada, muchas gracias a todos, muchos besos, muchas gracias por los corazones y bueno, hasta la próxima. sí, yo también os lo agradezco. Hasta la próxima. Hasta luego, Adiós. guapa. Adiós.